rescatamos algunos conceptos y ahora vemos cómo lo podemos llevar a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar nosotros en nuestra práctica cotidiana? La función cardíaca. Recordemos la función de bomba cardíaca que se ejecutaba por procesos de contracción y relajación rítmicos, por sístoles y diástoles alternadas. Entonces podemos evaluar esta actividad dual de la bomba en lo que hace su función sistólica, marcada fundamentalmente por el trabajo cardíaco y la contractilidad, y su función diastólica en lo que hace a su capacidad de relajación y distensibilidad. ¿Qué métodos podemos usar en la práctica cotidiana? Bueno, ya los conocen ustedes, desde el cateterismo cardíaco por medio de la ventriculografía, el ecodoppler cardíaco, la ecografía y el ecodoppler cardíaco, la ventriculografía isotópica, con o sin SPECT gatillado, que sería lo más preciso, la resonancia magnética cardíaca por imágenes y la tomografía multicorte. Cualquiera de los métodos nos va a permitir, vamos a ver cómo evaluar la función cardíaca en sus aspectos sistólico y diastólico. O sea, la función cardíaca es importante que se pueda relajar y distenderse, por un lado, y por el otro, contraerse y realizar trabajo durante ese proceso de contracción. Introduciéndonos en el cateterismo cardíaco y haciendo siempre un poco de historia, hay que rendir homenaje al doctor Werner Forssmann, que fue, se lo considera el padre de la hemodinamia. Fue, digamos, durante su residencia, su pasantía, su medicato, no sé cómo se llamaría en esa época, al este de Berlín, pero durante sus prácticas, antes de recibirse, un día estando de guardia, tuvo una idea brillante que dio origen a la hemodinamia. En esa época se creía que tocar el corazón iba a generar automáticamente el paro cardíaco y la muerte irremediable de la persona. Tocar el corazón por dentro como por fuera. Y él, estando de guardia, convenció a una enfermera de que lo asistiera, le tuvo un espejo, le alcanzó los elementos, y usando un catéter de una sonda de vesical, se midió la distancia, se hizo disecó su vena, una vena cefálica izquierda, y se cateterizó, avanzó el catéter con la distancia que había calculado como para llegar a las cavidades cardíacas, y fue corriendo y se sacó esa placa que ven ahí, demostrando que por más que uno tenga un catéter dentro de la cavidad cardíaca no se produce la muerte. Este acto heroico le valió el premio Nobel de Medicina, y bueno, después se dedicó a la urología, pero bueno, de todos modos sigue siendo el padre de la hemodinamia. El catéter por excelencia que usamos para evaluar la función cardíaca, ustedes lo conocen, es el catéter de Swan-Ganz, que habitualmente lo que tiene son 4 luces. Saquen en el dibujo esas 2 vías para la medicación, que habitualmente no vienen. Este es un modelo especial, pero habitualmente hay 4 luces. Una, ustedes saben que va hasta el extremo del catéter, es la distal. Otra que va a unos 20 centímetros del extremo del catéter, es la proximal. Otra luz para que pase el cable que llega hasta un sensor de temperatura en el extremo del catéter, y otro para poder inflar el baloncito. Ese catéter lo podemos introducir por cualquier vena. Lo más cómodo es introducirlo desde la vía subclavia izquierda, en segundo lugar yugular izquierda, después subclavia derecha, yugular derecha, y por miembros
inferiores. Pero se puede poner por vía periférica también, ojo, ¿eh? Se puede introducir de las venas del antebrazo, es una posibilidad. El otro catéter, bueno, este catéter, ustedes saben, el catéter de Swan-Ganz nos permite medir, ya vemos cómo, volumen minuto cardíaco y las presiones dentro de las cavidades. En las cavidades que va atravesando el catéter, y después tenemos otro catéter, el catéter de pigtail o cola de chancho, que lo habrán visto si rotaron ya por hemodinamia. Es un catéter multiperforado, les permite inyectar grandes cantidades de volumen, de contraste en este caso, a gran velocidad dentro de las distintas cavidades, y por supuesto también recoger las presiones dentro de las cavidades. Entonces, detengámonos entonces en la evaluación de la función sistólica, trabajo cardíaco, contractilidad. Dijimos la semana pasada que la función sistólica ventricular dependía de tres cuestiones, o se reflejaba también como del interjuego de tres variables: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Habíamos visto con las curvas de función ventricular cómo el volumen sistólico que iba a eyectar en ese latido del corazón dependía de la precarga, graficada por el volumen o presión de fin de diástole. A mayor precarga, mayor volumen sistólico, por esta famosa ley de Frank-Starling. Pero habíamos visto también cómo esa curva que podíamos trazar a distintas precargas con un mismo ventrículo se podía desplazar hacia arriba o hacia abajo dependiendo la poscarga y el inotropismo. Es decir, si yo aumentaba el inotropismo, es decir, la fuerza intrínseca de contracción del músculo cardíaco, del miocardio, independientemente de las condiciones de carga, o si bajaba la poscarga, la curva se iba a desplazar hacia arriba y hacia la izquierda. Mientras que si bajaba el inotropismo, o sea, hacia un músculo que tenga menos fuerza, usando calcio antagonista, por ejemplo, o beta bloqueantes, y o le aumentaba la poscarga, esa resistencia a la eyección, esa tensión que tenía que generar ese ventrículo para poder acortarse, la curva se desplazaba hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, para evaluar la función sistólica, nos vamos a hablar de parámetros eyectivos, de parámetros preeyectivos y de lo que se llaman parámetros de fin de sístole. Los parámetros eyectivos son los que ustedes evalúan muy a menudo en el ecocardiograma: la fracción de acortamiento, el volumen sistólico, el índice sistólico, que es el volumen sistólico sobre metro cuadrado de superficie corporal, la fracción de eyección, y hay otros. Tomemos la fracción de acortamiento. Este fue el primer método de evaluación no invasiva de la función sistólica ventricular. El índice, la fracción de acortamiento por ecocardiograma en modo M, que era lo único que había en esa época. Ustedes saben que en el modo M se interroga un solo punto, como es un haz de sonido que atraviesa la pared del tórax y el espesor de las distintas paredes del ventrículo izquierdo, y bueno, va graficando lo que sucede a lo largo del tiempo en ese mismo punto que evalúa. Entonces se ve la que estoy poniendo en la pantalla, la negra, la del mouse. Perfecto, entonces ven cómo se distiende el ventrículo en diástole, se contrae en sístole, se distiende en diástole, se contrae nuevamente en sístole. La fracción de acortamiento simplemente mide el diámetro de fin de diástole y el diámetro de fin de sístole, ¿sí? La diferencia que haya entre el diámetro de fin de diástole y el de fin de sístole va a ser lo que se acortó, la distancia que se acortó es el radio, el diámetro de ese ventrículo, como consecuencia de la sístole. Entonces, diámetro de fin de diástole menos diámetro de fin de sístole me da lo que se acortó. Ahora, si eso que se acortó lo quiero expresar como porcentaje del diámetro del que había partido, divido a ese resultado por el diámetro de fin de diástole y lo multiplico por 100.
Es un método muy validado, muy reproducible, pero bueno, está interrogando la contracción del ventrículo en un solo punto. Yo no sé qué pasa en el resto de las paredes o incluso en el resto de las zonas de esa misma pared que estoy interrogando, ¿no? Si yo tengo una alteración segmentaria de la motilidad, o sea, hay una sola zona del ventrículo que no se contrae, probablemente sobreestime la fracción de eyección si yo estoy interrogando la pared en una zona que se mueve y no en la zona que está parada, y viceversa. Si interrogo la zona que está kinética o hipokinética y el resto del ventrículo se mueve bien, voy a probablemente infraestimar la verdadera fracción de acotamiento de este ventrículo. Y por otro lado, bueno, es muy importante que cuando uno usa el modo M, que la interrogación sea bien perpendicular al eje de la cavidad, porque si no, si cae en forma oblicua, como en este caso, van a ser mediciones erróneas, son fuentes de error bastante importantes. A veces, en lugar de buscar la fracción de acortamiento, podemos buscar el volumen sistólico o el índice sistólico, ese es el volumen sistólico. Ya no lo que se acorta el diámetro, sino cuánto volumen eyecta por latido ese ventrículo. Uno dice, cuanto más se acorta el diámetro del ventrículo, cuanto más volumen eyecta por latido ese ventrículo, diría, bueno, tiene una mayor función sistólica, o estaría desarrollando una mayor función sistólica, ¿cierto? Entonces, bueno, tenemos que calcular el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Fíjense que lo pueden hacer por distintas fórmulas que asumen desde la hemodinamia, haciendo una ventriculografía, asumen una forma, por ejemplo, elíptica que tiene el ventrículo, que no necesariamente se condice con la realidad, pero es una aproximación. En algún punto voy a tener un error en el mismo sentido si usando la misma fórmula, tanto en diástole como en sístole, ¿no? Pero bueno, como sea, calculo el volumen de fin de diástole, calculo el volumen de fin de sístole, la diferencia entre los dos va a ser el volumen sistólico. Tenía esto, me quedé con esto, la diferencia es lo que eyecté. Lo pueden hacer mucho más preciso que por hemodinamia con un buen ecocardiograma, tratando de estimar los volúmenes ventriculares, interrogando la cavidad en el eje corto, en la ventana paraesternal, o en el apical en el apical de 4 cámaras, en el apical de 2 cámaras, van haciendo mediciones y van estimando con mayor precisión el volumen del ventrículo. Pero, de nuevo, van a precisar los diámetros desde distintas vistas y caemos indefectiblemente en una fórmula que va a asumir que el ventrículo tiene una forma de elipso de Valley, que lo que no necesariamente se condice con la verdadera forma de ese ventrículo que estoy interrogando, ¿no? La más conocida es la ecuación de Tails-Holtz, que asume que el ventrículo es una elipse que no en realidad es cierto, ¿no? Lo mismo que esta otra, la ecuación de longitud, que asume que es una ola. Pero como sea, yo calculo esos volúmenes. La más precisa de todas es la ecuación del método de Simpson, que lo que hace es ir midiendo la cavidad ventricular como si fuera en feta, lo va cortando en fetas, en discos, de distinto, que cada uno va a tener distinto diámetro, pero van a relacionarse exactamente con el volumen de la cavidad. Después se suma el volumen de cada uno de estos discos y me da el volumen total de la cavidad. Es el más preciso de todos, se correlaciona muy bien con otros métodos, sirve cuando tengo ventrículos asimétricos o alteraciones segmentarias de la contractilidad. Y es una forma de sacar también el volumen sistólico, volumen de fin de diástole menos volumen. Sea por Simpson, Tails-Holtz, área longitud, lo que yo estoy calculando es calculando el volumen sistólico por una volumetría del ventrículo izquierdo. Otra posibilidad es directamente usar el catéter de Swan-Ganz. Nosotros sabemos que el volumen minuto cardíaco es igual a la
al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, es decir, cuánto volumen eyecta por latido ese corazón y cuántas veces se contrae por minuto, así de simple. Si despejo, me queda que volumen sistólico es volumen minuto cardíaco sobre frecuencia cardíaca. Bueno, con el Swan-Ganz yo puedo calcular por termodilución o Fick el volumen minuto cardíaco, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca la ven por el electro y directamente sacan la punta. Otra forma de calcular el volumen sistólico, o sea, ya vimos por volumetría, por Swan-Ganz con la fórmula de volumen minuto igual a frecuencia cardíaca volumen sistólico, y la otra es por utilizando una ecuación de continuidad usando el Doppler del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Nosotros sabemos que el flujo es igual al área por la velocidad, es decir, el caudal de un río va a depender de a qué velocidad circula el agua, la correntada, y cuánto de ancho es el río. Entonces, el río Carcarañá, por ejemplo, es un río que tiene una correntada terrible, pero no es muy caso porque es muy angostito. El río de la Plata va muy despacito, la correntada es mínima, pero es tan ancho que tiene un caudal inmenso. Ahora, imagínense, si el río de la Plata tuviera la correntada que tiene el Carcarañá, sería imparable, ¿cierto? Bueno, entonces, el flujo, el caudal, es el área de sección por la velocidad. Y acá nos interesa el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo y la velocidad del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que el volumen minuto cardíaco en condiciones normales, por lo menos, es igual en cualquier área, en cualquier punto del circuito. Es decir, yo mido el volumen minuto en la raíz aórtica, va a ser el mismo volumen minuto cardíaco que si lo determino a nivel de la bifurcación ilíaca, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, yo a medida que voy dando ramas, el área de sección va aumentando y la velocidad va disminuyendo. Y el volumen, lo mido donde lo mida, me tiene que dar siempre lo mismo. Entonces, si yo mido el área de sección del tracto de salida del ventrículo izquierdo por la velocidad con la que va la sangre, haciendo ecuaciones matemáticas un poco más complejas, voy a sacar el volumen sistólico. Cuanto más diámetro, cuanto más área tenga el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y a más velocidad vaya la sangre, quiere decir que voy a tener mayor volumen, en este caso, volumen sistólico. Bien. Entonces, otro parámetro eyectivo, sabemos que teníamos fracción de acortamiento, teníamos volumen sistólico que lo debemos calcular por volumetría, por ecuación de continuidad con el Doppler a la salida, o por el Swan-Ganz. Y otro parámetro que podemos usar como eyectivo es la fracción de eyección. Ese no es el volumen sistólico solo, sino ese volumen sistólico en comparación con el volumen de fin de diástole. ¿Por qué me sirve? Y porque lo que yo eyecto depende en parte, por lo menos, de la precarga. Entonces, si yo no va a ser lo mismo evaluar la contracción, el volumen sistólico de un mismo ventrículo a baja precarga que a alta precarga. Ven cómo va trazando una curva. Yo lo mido acá, este ventrículo, y me va a dar mucho más volumen sistólico que si lo mido acá. Y en realidad el mismo ventrículo tiene la misma contractilidad, pero estoy manejándome en distintos puntos de la curva. Entonces, para controlar un poco esa variable, es que uso la fracción de eyección. No expreso volumen sistólico solo, sino en proporción, en fracción, en porcentaje del volumen de fin de diástole. ¿Qué porcentaje del volumen de fin de diástole es que ese ventrículo en definitiva termina eyectando? Sabemos que el volumen sistólico, entonces lo calculamos por el Doppler del tracto de salida, la ecuación de área-velocidad, por el Swan-Ganz o por la volumetría. ¿Sí? El volumen de fin de diástole también lo tenemos que calcular por volumetría, y hago la cuenta, o si no, puedo calcular la fracción de eyección sin hacer todo este lío, usando los scores de motilidad, que están presentes en hemodinamia. Nosotros hacemos una planimetría
del ventrículo en diástole, una planimetría del ventrículo en sístole, y trazamos el borde, el perímetro del área, y el ventrículo, la máquina sola, con un formulerío, va evaluando cuánto se desplaza cada una de las zonas de este perímetro hacia un centro imaginario dentro del ventrículo. Entonces nos va diciendo, lo normal es que se desplace un 25%, es decir, toda la distancia que hay desde el perímetro de fin de diástole hasta el centro, tiene que acortarse por lo menos un 25%, eso es lo normal. Y se puede calcular con eso la fracción de eyección. Otros scores, en lugar de utilizar 4, 5, 6 zonas de interrogación, usan infinita cantidad de líneas, van evaluando cuánto se desplazó la pared del ventrículo, tanto desde la diástole a la sístole. Fíjense, por ejemplo, acá se contrae muy bien la pared posterior, la pared inferior, pero ya el ápex y la pared anterior o anterolateral se contrae poco y después lo anterobasal se vuelve a contraer perfectamente bien. Y bueno, se va calculando la máquina sola, va calculando cuánto largo tiene cada uno de estos ejes y a partir de un formulario matemático puede sacar la fracción de eyección por ese score de motilidad. Lo que más se usa, sin embargo, es el método visual, tanto en hemodinamia como en ecocardiografía. A ojo, ya el buen cubero, por decirlo de alguna manera, puede calcular aproximadamente la fracción de eyección con bastante bajo margen de error en ojos experimentados. Entonces, bueno, acabamos de evaluar muchos parámetros expulsivos, ¿no es cierto? Ya vimos que cuáles eran. Pero ¿cuál es el drama? Nosotros, en el mejor de los casos, usando una fracción de eyección, podíamos controlar las condiciones de precarga. Es decir, evaluamos un ventrículo, fíjense la curva, el volumen sistólico, o si quieren de fracción de acortamiento, podrían poner acá, sería lo mismo. Van a ver que un mismo ventrículo va teniendo distintos volúmenes sistólicos, distintas fracciones de acortamiento de acuerdo a su precarga, pero también de acuerdo a su contractilidad y a su poscarga. Fíjense todo lo que influye en los parámetros expulsivos. O sea, uno dice, mirá, tiene una fracción de eyección del 50%, tiene un volumen sistólico de tanto, debe ser un ventrículo que se contrae bárbaro. Y no necesariamente es así. A lo mejor un ventrículo que está mal, está dañado, porque tiene una condición de carga muy apropiada, porque tiene que ser una buena precarga y una muy baja poscarga. Y no necesariamente un ventrículo que se contrae bien. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, tienen presente en evaluado pacientes con insuficiencia mitral para indicarle un reemplazo. ¿Alguno lo evaluó? Sí, ¿Han hemos visto. tenido esa...? Sí, Bueno, sí. ¿qué pasa? Si yo te digo que un paciente con insuficiencia mitral severa tiene una fracción de eyección del 50%, ¿eso está bien? No, es una fracción ¿O del deteriorada. 60%? ¿Cómo? No, no necesariamente. No, no te... Hola, ¿Por qué? Te escucho. ¿Por qué? porque la FATE de arriba del 60 recién es conservada y no ni siquiera a veces ahí, por todo lo que refluye y Yo lo mal que tenía funciona. una fe del 60%. Tomemos, con más de 55 uno dice que es normal, pero bueno, ponele el 60%. Y M severa FEI del 60%. ¿Cómo está la Sí. contractilidad intrínseca? ¿Cómo está el inotropismo de ese ventrículo? ¿Es normal o no? Y no, creo que arriba del 70. ¿Por qué? ¿Por qué le pedís Por- más a ese ventrículo en una IM y, severa? y porque no significa que sea eyección a la aorta, es todo que refluye también en la aurícula, está funcionando mal. Se Está bien, acorta, pero no. perfecto, me gustó la forma de explicarlo. Porque se contrae contra una poscarga mucho menor. Tiene Claro. ventaja, tiene doble salida. Entonces va a eyectar un montón y como vos bien decís, está perfecto. No va todo a la aorta, va para atrás. Pero a mí lo que me interesa es ver cómo se contrae el ventrículo ahora. Más allá de que al paciente no le sirve porque parte va para atrás, el punto acá es que ese ventrículo se contrae contra una poscarga menor.
Claro, Entonces, si inyecta lo mismo que un ventrículo normal contra una poscarga menor, va a tener menor contractilidad que un ventrículo normal. Y no es un tema menor, porque muchas veces pasa, no en ese caso, que es una contracción normal, pero ponle que te da una caída, que eso, tener un 40%, 35% de fracción de eyección. Son esos pacientes que por ahí los operan, les cierran, les solucionan la insuficiencia mitral, y en el postoperatorio no salen de bomba o quedan chocados porque ustedes le aumentaron de golpe la poscarga y ese ventrículo no se adapta a ese aumento nuevo de la poscarga. Y el paciente claudica. claro. Entonces no es un tema menor. Los parámetros expulsivos dependen del inotropismo, pero dependen también de las condiciones de carga, tanto de precarga como de poscarga. Entonces, les insisto, de los parámetros expulsivos, ¿cuáles son los más precisos? La fracción de eyección, sobre todo medida por método de Simpson, y en menor medida la fracción de acortamiento. El volumen sistólico aislado es mal parámetro. Ninguno es perfecto. ¿Y por qué son la fracción de acortamiento y la fracción de eyección son un poquito más precisos que los otros? Porque controlan la precarga. Están metiendo en el cálculo la precarga. Porque la fracción de eyección la estamos expresando como un porcentaje de la precarga, un porcentaje de volumen de fin de diástole. El volumen sistólico no expreso nada, expreso nada más lo que se eyecte, no me importan las condiciones de carga. En la otra, aunque sea la precarga, la tengo presente, no la poscarga, pero la precarga por lo menos la estoy considerando. Entonces, bueno, tratando de controlar un poquito mejor esas condiciones de carga, a veces tenemos la suerte de poder medir parámetros preeyectivos. Esos parámetros preeyectivos son el dPdt máximo y, más raro, no me voy a referir a eso, la velocidad máxima del elemento contráctil. Pero tomen el dPdt máximo. dPdt es diferencia de presión sobre diferencia de tiempo. Delta P, delta T. ¿Cuánto aumenta la presión en función del tiempo? ¿A qué velocidad aumenta la presión en el ventrículo? Cuanto más veloz sea para generar presión ese ventrículo, más fuerza de contracción tiene. El valor normal es más de 1000, 1400 milímetros de mercurio por segundo. Entonces, ¿cómo puedo medir esto? Bueno, con un cateterismo está bárbaro, obteniendo la curva de presión ventricular. Y yo mido a qué velocidad durante el periodo de contracción isovolumétrica, que es el momento de máximo aumento de presión dentro de la cavidad, aumenta la presión. Tomo un punto, tomo el otro, me da la diferencia de tiempo, tomo la presión en un punto y en el otro y me da la diferencia de presión. La diferencia de presión entre un punto y otro sobre el tiempo que haya pasado entre un punto y otro me va a dar el valor normal. El valor hallado. Por eso, cuanto más empinada es la curva de ascenso, mejor es la contractilidad de ese ventrículo. Cuanto más acostada es esa curva, peor es la función ventricular. Están a ver los ventrículos pinchados, van a ser casi como un triángulo, no van a tener una velocidad de ascenso tan alta. Pero bueno, si ustedes no quieren hacer una medición invasiva, pueden hacerlo por ecodoppler. ¿Sí? El ecodoppler, ustedes saben que la presión se estima por la fórmula de 4 por velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, toman esta curva, que es la curva de reflujo mitral. Para poder medir estos valores de forma no invasiva por Doppler, necesitan tener una insuficiencia mitral. No les queda otra. Si no la tienen, no va a haber flujo, porque estamos evaluando lo que pasa en un periodo de contracción isovolumétrica. Recuerden, estaban las válvulas mitral y aórticas cerradas, no hay flujo, no van a poder evaluar nada, salvo si tienen insuficiencia mitral, en la que va a haber ya regurgitación hacia la aurícula izquierda, a pesar de estar en un periodo que tendría que ser de contracción isovolumétrica. No existe la contracción isovolumétrica en la insuficiencia mitral porque hay reflujo hacia la aurícula cuando no debiera haber ningún tipo de flujo. Bueno,
examinan ese chorro por Doppler continuo, integral, condiciones de siempre, calculan la velocidad en un punto 1, la velocidad en un punto, a partir de esa velocidad de flujo, calculan la presión, 4 por velocidad al cuadrado. Fíjense, por ejemplo, en este caso, tiene una velocidad de 1 metro por segundo al inicio, y de 3 0,1 segundos más tarde. ¿Cuánto subió? De 1 metro por segundo a 3 metros por segundo. En ese lapso, en 1 metro por segundo, ¿qué presión tiene? 4 por velocidad al cuadrado por 4 milímetros de mercurio de presión en el punto 1. En el punto 3, en el punto 2, la velocidad es 3 metros por segundo, velocidad al cuadrado 3 por 3, 9, por 4, 36. O sea, subió en estos 0,1 segundo o 100 milisegundos unos 32 milímetros de mercurio. Una presión más que normal. O sea, un dPdt más que normal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan ahí en casa? No, a mí también se me escucha cortado ahora. Bueno, les decía que, bueno, entonces en una insuficiencia mitral, más que evaluar la fracción de eyección, o ténganla en cuenta, por supuesto, la fracción de eyección, pero midan este parámetro también. Tienen la posibilidad de utilizar un parámetro preeyectivo, que no me importa la poscarga que tenga el paciente. Yo tengo la válvula aórtica cerrada, entonces puedo ver qué pasa ahí. Claro. Tengo la fracción de eyección de la que va a tener el dPdt, que va a ser independiente de las condiciones de... Acá tiene un ejemplo, velocidad en este punto, esto es un Doppler posicionado en la válvula mitral, en el flujo anterógrado, el flujo retrógrado por la insuficiencia, en un punto, a partir de lo cual calculan la presión, en otro punto la velocidad, y calculan por la fórmula de presión. La diferencia de presión entre los dos puntos sobre el tiempo que haya pasado entre ambos le va a dar el dPdt. ¿Qué tiene de bueno este método? No hay ningún tipo de presunción geométrica, yo no necesito calcular volúmenes, nada, mido la presión y punto, y tiene un muy buen coeficiente de relación, y independiente de la poscarga. Lo malo es que necesito que haya insuficiencia mitral y que por supuesto que depende de las condiciones de precarga, no de la poscarga. Pero entonces, usando la fracción de eyección por un lado que me controla las condiciones de precarga y esto por el otro que me controla las condiciones de poscarga, bueno, voy a tener una idea un poco más acabada de cómo son esos, cómo está esa función sistólica, esa contractilidad intrínseca del miocardio, que es en definitiva lo que me interesa. El método más preciso para evaluar la función sistólica, pero refiriéndome más que la función sistólica, el linotropismo. O sea que función sistólica no necesariamente es sinónimo de inotropismo, ¿no? Que quede claro eso. La función sistólica depende de la precarga, de la proscarga y del inotropismo o contractilidad. Pero bueno, hay que hacer este tipo de curvas y medir los fenómenos de fin de día, que es la pendiente de la estancia máxima de esa agua. No me voy a detener con... Se usan muchísimo volumen, que se manejan con insuficiencia cardíaca, que quiere, después lo hablamos, pero no quiero parar tiempo ahora. Fíjense que de todos los parámetros eyectivos y parámetros de evaluación de la función sistólica, nos quedamos en la práctica cotidiana con parámetros eyectivos, que son la fracción de acortamiento y la fracción de eyección. Y parámetros preeyectivos, cuando tenemos la insuficiencia mitral, que es el dPdt. Cuando tenemos insuficiencia mitral, por Doppler. Si lo quieren evaluar por cateterismo, perfecto. Ahí lo pueden hacer siempre, ¿no? Pero va a ser de una forma invasiva. Entonces, bueno, evaluamos la función sistólica. ¿Con qué fuerza se conecta? ¿Qué trabajo es capaz de hacer? ¿Cuánto levanta de presión?
con qué precarga lo hace. En definitiva, cuanto más trabajo yo haga, trabajo era presión por volumen, cuanto más presión levante, más volumen mueva, y en definitiva va a ser un mayor trabajo y me va a reflejar en parte, por lo menos, recuerden que las condiciones de carga influyen, una mayor fuerza intrínseca de contracción. Pero bueno, no todo de contracción se trata, dijimos contracción y relajación rítmica, tenemos la función diastólica. Tenemos que evaluar cómo se relaja ese ventrículo y cómo se distiende. Ya habíamos hablado que en la diástole tenemos dos fases que son de relajación activa y otras dos fases que son completamente pasivas, que son de lleno por distensibilidad. Relajación activa tenemos un periodo de relajación isovolumétrica, válvula cerrada, el ventrículo se relaja, consume muchísima energía, que sacar el calcio del miocardio cuesta mucho, cuesta ATP, es lo primero que se altera antes que la contractilidad se joroba la relajación. Y si hay una buena relajación, va a ser tan importante, se va a dilatar tanto el ventrículo, va a pasar de esa forma esférica a la forma ovoide nuevamente, que va a generar un fenómeno de succión y de vacío, que una vez que se abra la válvula mitral va a succionar sangre desde la aurícula al ventrículo. Por eso el primer tercio de la diástole dijimos que, el primer tercio de la fase de lleno, que la diástole tiene periodo de relajación isovolumétrica y fase de lleno. Y la fase de lleno a su vez se divide en otras tres etapas, ¿no? Durante la primera de esas tres etapas de la fase de lleno, que dura solamente un tercio de la fase de lleno, vamos a tener las 2/3 o 3/4 partes del lleno ventricular. ¿Sí? Si en condiciones normales el ventrículo se relaja bien. Que se relaja bien. Ahora, una vez que culmina esa relajación activa, ya saqué todo el calcio que yo podía del ventrículo, el ventrículo se relajó, ya después el resto del lleno va a depender de la presión que haya en la aurícula y de cuánto se deje distender ese ventrículo. Va a ser un lleno pasivo de distensibilidad. Pasivo respecto al ventrículo porque la aurícula, recuerden que en la última fase se contrae y genera un impulso extra de presión para poder terminar de llenar el ventrículo. Y habíamos visto que la distensibilidad de un ventrículo era el cambio de volumen que experimentaba en función del cambio de presión. Cuanto más volumen se distiende un ventrículo por un mismo cambio de presión, más distensible va a ser el ventrículo. O menos rígido o menos elástico, porque en definitiva es la inversa. El patrón oro para evaluar la función diastólica es el cateterismo cardíaco, pero bueno, es invasivo, raramente necesario, y se basa en las presiones de llenado ventriculares, las presiones de llenado auriculares y la velocidad de relajación. Eso, tomo estas curvas de presión que habíamos visto, puedo evaluar la curva de presión auricular y la de presión ventricular, deteniéndome en los fenómenos diastólicos, fundamentalmente, ¿no? Tengo una presión diastólica inicial del ventrículo, una presión diastólica pre-onda A, una presión durante la onda A, o de sístole auricular, y una presión de fin de diástole ventricular. Habitualmente a ustedes le van a informar esta presión diastólica inicial y presión diastólica final en los cateterismos. Fíjense que lo normal es que la presión diastólica inicial sea muy baja, inclusive a veces hasta menor a 0. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de succión desde el ventrículo, por una buena relajación activa. Después la presión ya va terminando la relajación y la presión va recuperándose, y después va subiendo lentamente durante la fase de lleno lento para terminar ascendiendo un poco durante la sístole auricular y llegar a una presión de fin de diástole. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Y fíjense entonces que cuando tengo una la curva de arriba es la presión auricular, la verdecita, la amarilla es la ventricular. Fíjense que con una buena relajación ventricular me genera una diferencia de presión con la aurícula muy importante, y esa diferencia de presión que hay entre la aurícula y ventrículo va a generar un llenado muy rápido, como vimos, un llenado muy rápido en la primera fase. Tengo una buena diferencia de presión en condiciones normales y el ventrículo se llena muchísimo.
¿Qué pasa cuando el ventrículo no se relaja rápidamente? Cuando tengo una alteración de la relajación ventricular, la pendiente de caída de presión va a ser mucho más lenta, entonces no va a llegar a valores tan bajos la presión diastólica inicial, por lo tanto, la diferencia de presión con la presión en la aurícula, entre la auricular y la ventricular, no va a ser tan grande, el gradiente para que se llene ese ventrículo va a ser menor, y el flujo de llenado inicial va a ser bastante menor. Después la presión va subiendo, ¿y qué pasa? Yo tuve muy poco flujo, un poco llenado durante el inicio, entonces esto que perdí, fíjense la diferencia que hay con las condiciones normales, esta diferencia de presión que perdí al inicio, que generó un flujo menor al inicio, lo voy a tratar de compensar con una sístole auricular mucho más vigorosa para generar una mayor diferencia de presión entre la presión auricular y el ventrículo al final de la diástole y poder compensar lo que no llené al principio. Y mantener una presión de fin de diástole más o menos normal, a expensas de una presión auricular en el pico de la onda A un poco alta. ¿Sí? Pero va a llegar un momento en que el ventrículo ya va a estar tan hecho bolsa, va a estar rígido directamente, o sea, no solo que no se relaja, sino que está rígido. Entonces vamos a ver un patrón que se llama, van a ver, pseudonormal. Ya no es que aumento un poco la presión durante la sístole auricular y compenso, sino que ya se claudica todo, el ventrículo está muy distendido, el ventrículo tiene mucha presión durante toda la diástole, y la única forma de compensarlo va a ser teniendo una mayor presión en la aurícula para generar un gradiente que me permita llenar el ventrículo. Lo logro, al ventrículo lo lleno, pero a expensas de una presión auricular más alta y que se va a transmitir a los capilares pulmonares y va a tener una hipertensión venocapilar pulmonar que, si se supera el número de 25 milímetros de mercurio, aumenta ya la salida, el trasudado hacia el intersticio y corro riesgo de llegar al edema del pulmón. Fíjense entonces cómo voy sacrificando un poco de presión. Primero sacrifico la presión inicial, no termina de ser bien baja, está apenitas elevada. La presión de la aurícula, de la sístole auricular, un poco más elevada, y la de fin de diástole conservada. Y después, cuando se altera ya la distensidad, el ventrículo claudicó, ya la presión ventricular está aumentada durante todo el ciclo, y lo mismo va a suceder con la presión auricular, que está muy elevada durante todo el ciclo. Bien, entonces, nosotros decíamos que si yo quiero ver a qué velocidad se relaja ese ventrículo, mediante un cateterismo, puedo ver qué pasa con esta curva, con esta pendiente de descenso de la presión intraventricular, con un pigtail metido en el ventrículo, por ejemplo. Puedo ver qué pendiente tiene de relajación, de caída de presión, la presión intraventricular, si es bien empinada o una pendiente más acotada como esta. Esta diferencia de pendiente van a determinar cambios en las variables, como lo que se conoce el tiempo de relajación isovolumétrica, el dP/dt pico, en este caso de negativo, o sea, de relajación, o la constante de tau. Para ver algunas rápidamente, el tiempo de relajación isovolumétrica, ¿en qué consiste? En el tiempo desde que se cerró la válvula aórtica hasta que se abrió la válvula mitral. O sea, todo el tiempo que duró el periodo de relajación isovolumétrica. Ahora, vamos a esta sería, se las muestro acá. Ahí, esta es la que me importa, voy a saltear la anterior. Cuanto más tiempo dure el tiempo de relajación isovolumétrica, menor va a ser la velocidad de relajación. Cuanto mayor la velocidad de relajación, menos va a ser el tiempo de relajación, obviamente. Sí, el valor normal es 100 milisegundos, menor a 100 milisegundos. Si desde que se cierra la válvula aórtica hasta que se abre la mitral pasan más de 100 milisegundos, ese tiempo de relajación está retardado. La velocidad de relajación
está retardado. ¿Sí? Entonces ustedes, más allá de medirlo por cateterismo, lo pueden evaluar por Doppler cardíaco. Ustedes se colocan desde 4 cámaras, apical, con el volumen de muestra, más que puesto, bueno, si lo ponen en el borde libre de la válvula mitral, lo que van a ver es el ecograma valvular mitral. Y lo que van a ver es una onda E de llenado protodiastólico y una onda A de llenado telediastólico, que obedece a la sístole auricular. ¿Se acuerdan que habíamos comparado la diferencia de presión que había entre la presión auricular, que siempre está un poquito por arriba, y la intraventricular? Normalmente, si el ventrículo se relajaba muy bien, teníamos una gran diferencia de presión al inicio de la diástole, porque la presión ventricular caía bien rápido, me generaba un efecto succión, y esa diferencia de presión, le había dicho, se traducía en un flujo diastólico inicial muy alto. Si el flujo es alto, la onda E, el llenado protodiastólico, en el Doppler mitral, va a tener una gran velocidad. Y después va a haber muy poquito flujo durante la diastasis y un flujo un poco mayor durante la sístole auricular para terminar de llenar el ventrículo. Como esa diferencia que hay de presión entre la aurícula y el ventrículo es menor que la que hay al inicio, la onda A normalmente tiene una menor velocidad que la onda E. Entonces, la relación EA es mayor a 1 o AE es menor a 1, como ustedes quieran. Ahora, si yo el volumen de muestra, en vez de ponerlo en un 4 cámaras, trato de buscar un 5 cámaras desde el ápex, y lo corro a la región medio ventricular, voy a poder interrogar el flujo transvalvular mitral, pero también voy a poder ver el flujo eyectivo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como el flujo mitral se acerca al transductor, lo veo como onda positiva, como el flujo del tracto de salida se aleja, lo veo como una onda espectral negativa. Ahora, el flujo va a comenzar, voy a tener flujo transvalvular mitral cuando se abra la válvula mitral, ¿sí? Y va a terminar el flujo mitral, transvalvular mitral, cuando se cierre la válvula mitral. El flujo hacia la aorta va a empezar cuando se abra la válvula aórtica y va a terminar cuando se cierre la válvula aórtica. Y después va a tener un periodo sin flujo nuevamente hasta que se reabre la válvula mitral y comienza el flujo transvalvular mitral. Entonces, este punto, cuando cesa el flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, me está marcando el cierre de la válvula aórtica, mientras que el inicio de la onda E me marca la apertura de la válvula mitral. El tiempo que pasa entre uno y otro es el tiempo de relajación isovolumétrico, que acabamos de decir que tiene que ser normalmente menor a 100 milisegundos. Estamos viendo esto que titila tiempo de relajación isovolumétrico, del cierre de la válvula aórtica hasta la apertura de la válvula mitral. Normalmente tiene que pasar menos de 100 milisegundos desde acá hasta acá. Desde que se cerró la válvula aórtica, indicada en el Doppler apical de 5 cámaras, con volumen de muestra en la porción medioventricular, como el final de la onda espectral de flujo de tracto de salida ventrículo izquierdo. Entonces, el tiempo que pasa desde ese momento hasta la apertura de la válvula mitral, indicada por el inicio de la onda E, ese tiempo sin flujo tiene que ser menor a 100 milisegundos. Si es mayor, me va a estar marcando una alteración de la relajación del ventrículo izquierdo. El otro punto es lo que les decía, la onda E normalmente tiene que tener una velocidad pico mayor a la de la onda A. ¿Por qué? Porque normalmente la diferencia de presión que hay entre la aurícula y el ventrículo es mayor al inicio de la diástole que al final, y es mayor al inicio por ese fenómeno de relajación activa.
La relación A sobre E, perdón, tiene que ser menor a 1. El otro punto, bueno, esta déjenla, le dejo esas dos, porque no quiero complicarla tanto. Dejemos estas otras variables, ya demasiado. Pero les quiero recordar qué pasa en el patrón Doppler. De nuevo, normalmente tengo mucha diferencia de presión por efecto succión al inicio, una onda E muy alta. Si tengo una alteración de la relajación, la diferencia de presión no va a ser tan grande y voy a tener una onda E bastante más chica. Y lo que no pude hacer de flujo para llenar el ventrículo por una onda E tan chica, lo voy a compensar con una onda mayor, con una sístole auricular más vigorosa, y se me invierte la relación EA o AE. Termina siendo mayor la A que la E, más flujo al final que al inicio. Esto es una alteración de la relajación. Ahora, cuando el ventrículo claudica, ya la presión, la velocidad de la onda E termina siendo mayor que la velocidad de la onda A nuevamente, un patrón que se conoce como pseudo normal, y tenemos que medir otros parámetros que no me quiero detener ahora porque si no se hace eterno, para distinguir un patrón pseudo normal de uno normal. Después, si quieren. Entonces, como conclusiones, hay que dominar las variables fisiológicas para poder interpretar la fisiopatología. Tenemos que saber de qué estamos hablando. Con la tecnología actual, esas variables fisiológicas son estimables, incluso en forma no o mínimamente invasiva. Pero los valores que obtengan ustedes, en el mejor de los casos, van a ser una estimación por el mero hecho de ser un proceso de medición y por el mero hecho de que estamos tratando de establecer condiciones experimentales extrapoladas a condiciones fisiológicas, ¿no? Y además, por lo tanto, tienen que tener en cuenta que hay múltiples variables intervinientes como las condiciones de carga, el tono autonómico, etc. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por la paciencia. No sé si tienen alguna duda que les pueda contribuir a aclarar. Por mi parte estoy viendo. Muchas gracias. Por el resto, sí. Sí. Mirá, yo primero agarraría un libro de física, puede agarrar el Brown o cualquier de eso y ver el capítulo de fisiología. Para mí es mejor agarrar lo que ustedes hayan visto en la facultad, si el JUSA y el Gannon, no sé qué bibliografía estaban usando, el Bestie Taylor, cualquiera de los, yo lo vería de ahí primero. Pero usen como guía digamos, lo que fuimos hablando recién, traten de prestar atención a eso. Ciclo cardíaco, las condiciones de carga, prescarga, poscarga, contractilidad, distensibilidad, rigidez, tengan bien claro eso y después vayan a evaluarlo por cualquiera de los otros métodos. Por favor. Muchas gracias. No, de nada.